A todos, muchas gracias por sus saludos de cumpleaños que recibí esta semana. Les voy a deber la tortita porque Agustina estaba media averiada, así que Karina no pudo venir. Tenía todo ahí para preparar la torta para hoy, para festejar juntos, pero bueno, no se dio. Vayamos en nuestras Biblias a Éxodo, capítulo 3. En mi plan de lectura hace poco me llevaba a este capítulo del libro de Éxodo, una historia que muchos de nosotros conocemos bien, para otros será relativamente nueva. Éxodo capítulo 3, vamos a leer juntos. Dice así: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas al desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová, Dios mismo, en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? La zarza, un arbusto. Podríamos decir algo parecido cuando vamos al norte, un espinillo, ¿no? Una cosa así seca. Y esta zarza se quemaba, pero no se terminaba de consumir. Entonces, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás, tierra santa es. Y le dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven ahora, por tanto, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, servirás a Dios en este monte. Como decía antes, para muchos de nosotros es una historia muy conocida, quizás para algunos que son más nuevos no tanto, aunque es una historia bien conocida de la Biblia, ¿no? Este es Moisés, se encuentra en este momento y en este lugar, y la historia del pueblo de Israel en este momento es que es un pueblo que está siendo esclavizado. Ellos están en Egipto, no están en el lugar que Dios les había prometido, sino que están en Egipto. Habían llegado más de 400 años antes a este lugar. ¿Se acuerdan que había llegado por José, aquel que no fue por voluntad propia a Egipto, sino que fue vendido por sus hermanos? Y llegó ahí como un esclavo, pero Dios lo prosperó, Dios lo bendijo, y él creció dentro del reino. Dios le dio el poder de interpretar visiones, y dentro de esas visiones tuvo la bendición de Dios de poder adelantarle al faraón de ese entonces, hace más de 400 años, de esta historia que estamos leyendo, del momento este de Moisés, adelantarle al faraón lo que iba a suceder. Y eso permitió que el faraón se preparara para ese tiempo de hambre que iba a pasar la tierra, y Egipto sobreviviera. Y no solamente Egipto sobreviviera, sino que el pueblo de Israel sobreviviera. José fue el medio que utilizó Dios para hacer sobrevivir al pueblo de Israel. Entonces su padre y sus hermanos, y eso es una hermosa historia también para leer, llegaron
a Egipto y se instalaron ahí porque había hambre en la tierra y José sustentó a su familia y termina el libro de Génesis muriendo la familia de José y terminando esa historia ahí, quedando. Y arranca el libro de Éxodo y pasaron muchísimos años. En total el pueblo estuvo 430 años en Egipto, pasaron muchísimos años y el faraón que se levantó ya no conocía la historia de José, ya no conocía lo que había pasado, ni siquiera le interesaba. Lo que él veía era que un pueblo que era distinto estaba en medio de ellos y ese pueblo crecía, se multiplicaba, le iba bien, Dios lo bendecía y el faraón dijo, estos si se unen a mis enemigos, estoy al horno, porque están adentro de casa, los tengo en el patio de atrás y si ellos no son como nosotros y no son de nosotros y se unen a nuestros enemigos, perdimos. Entonces lo que los faraones empezaron a hacer ahí era esclavizar al pueblo de Israel. Empezaron a ponerle cargas y esas cargas fueron en aumento en un punto tal de que este faraón que estaba en ese momento dice que decidió empezar a matar a los hijos varones del pueblo de Israel. Dijo, bueno, vamos a empezar a matar a los varones, solamente las mujeres que sobrevivan, las vamos a tener a ellas por esclavas, pero no vamos a darle más ejército a este pueblo. Y ahí es donde nace Moisés. En ese momento de la historia nace Moisés. Y Moisés es escondido por su madre por un tiempo y ya no pudiendo esconderlo más, dice que su madre hizo una canastita con juncos y en esa canastita con juncos una especie de barquito, lo pintó con brea por adentro y por afuera y lo tiró al río. Y Moisés cae en manos, Dios hace que él caiga en manos de la hija del faraón. Y la hija del faraón es quien lo prohija a Moisés. Y ese es el inicio de la historia de Moisés. Hay una situación muy hermosa ahí que Dios provee que su propia madre lo cuide. Pero después Moisés va al lugar donde vivía el faraón, al lugar donde el faraón estaba y se hace parte de la familia del faraón. Y está en ese lugar y vive en ese lugar por 40 años. Y llegado ese momento, Moisés ya no era el bebecito que lloraba ahí en la canastita, sino que era un hombre ya maduro. Y siendo un hombre maduro, dice la palabra de Dios, que encontró que había un egipcio que maltrataba a uno del pueblo de Israel y cometió un asesinato. Moisés no hace un acto de justicia, Moisés no tiene una emoción violenta. El texto bíblico dice que miró para todos lados y vio que no había nadie, y como no había nadie fue y lo mató al egipcio. Moisés asesinó. Otro día vio a dos de sus hermanos peleando, dos del pueblo de Israel peleando, y también se acercó para querer hacer justicia por mano propia. Y le dijeron, ¿qué nos vas a matar igual que mataste ayer? Ahí Moisés se dio cuenta que se había corrido, ¿no? la información, que ya no era oculto. Incluso esto llegó a los oídos del faraón y el faraón quería matar a Moisés. Y Moisés sale. Y va a este lugar que acabamos de leer recién, donde él está apacentando las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Apenas llega a su lugar, con sus 40 años, dice la palabra de Dios que ahí también hizo algo de justicia, ¿no? No les daban de beber a los animales de su suegro, y él hizo justicia también ahí un poco. No fue un asesinato, pero sí intervino. Tenía un carácter bastante importante Moisés en ese tiempo de su vida, pero el tiempo pasa. El tiempo pasa. Dice la palabra de Dios que cuando Dios lo llamó a Moisés para que Moisés hiciera lo que Dios tenía planeado para él, ya habían pasado otros 40 años en la vida de Moisés. Entonces nos encontramos acá con un Moisés de 80 años. Un Moisés que podríamos dividir hasta este momento su historia en dos, o en tres si querés. Una historia muy cortita en el pueblo de Israel, escondido y cuidado por las hebreas, pero después una gran parte de su historia donde vivió en el palacio del faraón, donde fue educado, donde comió muy bien, donde fue malcriado, donde tenía todo lo que podía tener el hijo de la hija del faraón. Y después estos 40 años donde él huyendo terminó en el desierto cuidando animales. Yo creo que una cosa muy dura debe ser cuidar animales en el campo, pero en el desierto mucho más. 40 años en la soledad, de lo cual no se sabe mucho de él, absolutamente nada. Estuvo 40 años cuidando animalitos. Y yo me imagino que él, o me imagino que me pasaría a mí, que si te pasan 40 años, llega un momento que te imaginas que tu vida va a ser así para siempre, ¿no? Que te acostumbras a lo que está pasando
y que decís, bueno, empezás a hacer cuentas y decís, ya tengo 80, si bien se vivía más en ese tiempo, le quedaban otros 40 por ahí, pero decís, bueno, si tengo 80, ya mi vida se estableció. Si vos le preguntás a Moisés, ¿cómo es tu vida, Moisés? Y mi vida está dividida en dos partes. La primera parte en el palacio del faraón y la segunda parte acá en el desierto cuidando animalitos. Se acabó la película. No hay tercera parte en mi historia. Yo me imagino que él tenía en su cabeza una idea de que, bueno, ya está, fue así. Una primera parte de una forma y ahora esta segunda parte de esta forma y no sé, estará viendo, bueno, cuando muera mi suegro, yo me haré cargo de estas tierras y después quedarán mis hijos. Y ahí es donde pasa lo que acabamos de leer. Dios se acerca a Moisés y habla con Moisés. Y yo quiero que pensemos para nosotros, ¿cuándo fue la última vez que Dios te habló? Nuestras vidas son quizás distintas. Cada uno de nosotros está en una etapa distinta de la vida. Algunos estarán comenzando en su juventud, tendrán todo el input de Moisés a sus 40, y otros estaremos en la edad media, y otros estarán quizás ya al final de su carrera. Pero a cada uno de nosotros Dios nos habla. Y yo te pregunto, y quiero que hagas el ejercicio mental, no cuál fue la última vez que serviste a Dios, no cuál fue la última vez que leíste la Biblia y entendiste algo de lo que dice la Biblia, sino cuál fue la última vez que Dios te habló en forma directa a vos en lo personal. Yo hago la cuenta en mi vida personal, creo que tengo mucho ministerio, tengo un poco menos de palabra de Dios. Tengo un poco menos de oración y tengo muchísimo, muy poquito de estos momentos de intimidad con Dios donde Dios me habla. Hermanos, nuestra tendencia natural, por eso esto es importante, nuestra tendencia natural es a estancarnos en la vida cristiana. Es a encontrar un punto de equilibrio en la vida cristiana donde yo llegué, ya estoy acá, me sale cómodo, me queda bien, me queda al alcance del día a día lo que significa ser un cristiano en mi vida y ya estoy. Estoy cuidando las ovejitas en el desierto para mi suegro, estoy establecido, ya no me persiguen, últimamente no estoy matando a nadie, diría Moisés, así que más o menos estoy. Ya no me identifico como judío, no dice la palabra de Dios ahí que no sé, que hacía un altar, que supongo que seguiría en contacto con Dios de alguna forma, pero nuestra tendencia, a todos nos pasa, en diferentes momentos de la vida, es encontrarnos en mesetas en nuestra vida cristiana. Y ojo, porque no estoy diciendo que nos volvemos atrás de nuestra fe, no estoy diciendo que empezamos no sé, a robar de vuelta o a drogarnos de vuelta o a insultar de vuelta o lo que fuera, que nos volvemos atrás de nuestra vida cristiana. Estoy diciendo que simplemente logramos como un lugar, un punto de equilibrio en nuestra vida cristiana, donde sí, está bien, concurrimos, no es poco y está muy bien. Leemos la palabra de Dios, no es poco, está muy bien. Tendremos nuestro tiempo de oración, no es poco, no está muy bien, pero no pasa absolutamente nada más en nuestra vida. Quizás era así en la vida de Moisés. Él había encontrado un punto en el cual él pensaba, quizás por sus errores, que había terminado. Ahora, hermanos, Dios lo llama personalmente a Moisés en un momento en el cual quizás él no esperaba ser llamado. Y lo llama para hacer su voluntad en nuestra vida. Y qué bueno va a ser, qué bueno será que nosotros podamos identificar en nuestra vida muchas de estas zarzas ardientes, de estos arbustos donde podemos ver a Dios y Dios se nos hace personal. Seguramente más de una vez va a ser inesperado. Más de una vez va a ser un momento donde quizás estés arrodillado en tu cama orando y Dios traiga a tu corazón un texto, pero ya no es el texto que leíste aquella vez y lo entendiste. Esto es para vos, en este momento de tu vida. Quizás sea inesperado, quizás sea buscado, pero seguro, si Dios te pide algo, va a ser un encargo desafiante. Algo que no va a ser fácil llevar adelante.
Dios le estaba diciendo a Moisés, tenés que volverte a tu pueblo con el cual nunca, salvo en tus primeros años de vida, nunca conviviste muy directo, sino que siempre estuviste ahí en el palacio del faraón. Y tenés que volverte a ellos y tenés que mover todo un pueblo de un lugar y tenés que sacarlo. Yo te voy a usar para sacarlo después de 430 años. Pequeño encargo que le hace Dios, ¿no? Dios nos lleva a situaciones que son sobrenaturales, que nosotros no podemos llevar por nosotros mismos. Yo te pregunto una cosa, hermano. ¿Vos creés que esto pasó nada más o creés que pasa hoy? Respondete a vos mismo. ¿Vos creés que esto solamente está en la Biblia y es una historia para mirar para atrás y decir esto pasó una vez en la historia? ¿O vos creés que hoy Dios puede visitarte, puede hablarte, puede aplicar la palabra con Dios, con vos en una forma en particular y llamarte para algo que está fuera de tu alcance? Como decía antes, tenemos una tendencia a encontrar mesetas en la vida cristiana. Nos acomodamos y entendemos que ya no estamos haciendo alguna de esas cosas malas que hacíamos y hacemos unas cuantas buenas que hacemos hoy y ya está, llegamos. Vos fíjate lo siguiente, creemos en un Dios sobrenatural cuando estamos enfermos y está bien así, ¿eh? Estamos orando por Eduardo. ¿Qué queremos? Que Dios haga una obra en su vida, que le libre, que le cuide, que le sane, que podamos tenerlo acá contando su testimonio en breve. Y creemos en un Dios sobrenatural en esas situaciones. Pero ese Dios sobrenatural no nos pide nada fuera de lo común. Qué raro, ¿no? Ese Dios sobrenatural no nos pide nada fuera de la media dentro de nuestra congregación. No nos pide ningún esfuerzo, no nos pide nada que nos saque de nuestra zona de confort, no nos pide nada que realmente nos lleve a llorar y a arrodillarnos y decir, Señor, yo no puedo con esto, me estás pidiendo una locura. Este encuentro que Moisés tiene con Dios es un encuentro personal. Y hay mucha diferencia, hermanos, cuando nosotros pedimos algo o alguno de los responsables de los ministerios pide algo a alguien. Hay mucha diferencia si yo te pido, mira, necesito que por favor te encargues de este grupo. Necesito por favor que mantengas esto arreglado. Necesito por favor que todas las luces estén, no haya ninguna lamparita quemada. Es muy distinto cuando pasa eso que cuando Dios nos dice algo, ¿no? Cuando Dios me pide algo a mí y yo tengo claridad de que me lo pidió Dios, sea a través de un hermano o no, cuando Dios me pide algo a mí, mi compromiso es absolutamente distinto, porque fue Él el que me lo pidió y perdura en el tiempo. Pero más de una vez nosotros hacemos oídos sordos a su llamado. Dios nos llama y es un llamado personal cuando nos habla. Es un llamado personal. Fíjate que le dice Moisés, Moisés. Lo llama por su nombre. Yo me imagino que Moisés habrá dicho, yo ya estoy olvidado. Yo ya estoy terminando la carrera. Yo ya ya está. 2 etapas en mi vida. Moisés no se imaginaba la tercera etapa probablemente, salvo que haya tenido una revelación anterior que no esté escrita. Moisés pensaba que iba a terminar cuidando animalitos. Sin embargo, Dios tenía un camino más largo para él. Como se le dijo al profeta, levántate y come porque el largo camino te resta. Dios tenía un plan para él más largo. ¿Y sabes qué, hermano? Dios tiene un plan para vos, para tu vida, que excede tus planes terrenales. Excede eso en la medida que nos ponemos en sus manos. Excede eso. Y es algo que me preocupa muchísimo. El hecho de poder decir, Señor, ¿es esto lo que tenés para mí? ¿Qué es lo que tenés para mí? Heme aquí. Acá estoy, envíame a mí. ¿Qué es lo que necesitas que haga? Quiero estar a la altura de tu llamado. Quiero poder escuchar tu llamado. Hermano, no creas que Dios te olvidó. Si pasás por un tiempo de meseta, de desierto, no creas que Dios te olvidó. Quizás creas que sos tu pasado, quizás creas que sos aquel asesino de los 40 que fue Moisés y que eso ya te haya marcado. Quizás eso era lo que sentía Moisés, decía, no, yo fui un asesino. Yo la verdad que tenía un carácter
y me mandé y traté de hacer las cosas bien, pero me salió mal y fui un asesino y terminé escapando y llegué a este lugar y acá estoy. ¿Sabes cuántas veces hablando incluso con jóvenes? Hablando con jóvenes que recién arrancan su vida, vos le preguntás y lo primero que dicen, bueno, yo soy aquel error. No te lo dicen con esas palabras, pero lo que están diciendo es, yo soy aquel error. Y nada puede cambiar en mi vida, porque yo soy aquella relación sexual fuera de matrimonio que tuve. Yo soy aquella infancia difícil. Yo soy aquello que pasó en mi vida. Y a veces es difícil hacerle entender a un joven, a una persona, que Dios todavía tiene un plan para esa persona. Y Dios todavía tiene un plan para vos, hermano. No creas que sos tu pasado, no creas ni siquiera que sos los silencios de Dios que a veces Dios permite en nuestra vida. Dios todavía puede hablarte. Dios todavía puede encomendarte. Dios todavía puede hacerlo, como lo hizo con Moisés. Moisés no terminaba su vida. Yo esto lo creo, ¿no? Es algo personal, no está escrito, pero si yo lo entrevistaba a Moisés y le preguntaba, Moisés, ¿qué fue tu vida? Bueno, 2 partes. ¿Y qué va para adelante? Nada, yo soy esto. Y nada más que esto. Y él no podía imaginarse todo lo que Dios iba a hacer con él. Todas las maravillas, todos los milagros. Cómo él iba a sacar al pueblo de Israel, cómo lo iba a llevar a través del desierto y cómo iba a poder ver la tierra prometida, verla. Todas las cosas que él iba a pasar en ese tiempo, buenas y malas. Él pensaba que estaba todo terminado y a veces nos pasa así en nuestra vida. Es necesario, hermanos, que tomemos en serio el hecho de buscar tener encuentros personales con Dios. No se trata solamente de leer y razonar. Es un buen hábito leer la Biblia. Es un buen hábito leer la Biblia. A veces yo trato de charlar con las nenas. Ellas tienen el hábito. Entonces Chabela va y se sienta y lee lo que le toca y me lo cuenta y yo le pregunto y yo me doy cuenta que es un buen hábito, pero que muchas veces termina acá. Y ella es el espejo de mi vida, ¿eh? No estoy diciendo que ella sea menos. Pero es un buen hábito que muchas veces termina acá. Que puede razonar sobre lo que acaba de leer, bueno, estaba esta situación, había una multitud, había uno que tenía unos panes y unos peces y te lo puede contar y te lo explica y alguna que otra reflexión, pero nos queda acá, en la cabeza. No baja al hecho de decir, estoy en un lugar santo. No baja al hecho de decir, salgo de mi pieza, salgo de mi oficina, donde sea que lo haga, y salgo de leer la palabra de Dios y digo, Dios me habló. Dios hoy me dijo esto. Esto que tengo que empezar a hacer, esto que tengo que dejar de hacer, esto hacia donde tiene que ir mi vida. Eso es un verdadero encuentro con Dios. Cuando yo me doy cuenta que el lugar donde estoy pisando el santo es, y hay que tomarlo en serio esto. El Señor le dice a Moisés ahí, no te acerques. Quita el calzado de tus pies, el lugar donde estás es tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre. Y dice que Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Hace cuánto que no nos pasa esto? Si alguna vez nos ha pasado. Del hecho de entrar en su presencia y darnos cuenta que estuvimos frente a Dios. Que el lugar donde estábamos ya no se convirtió más en nuestra habitación. Y ese almohadoncito quizás que usamos para las rodillas ya no era más un almohadoncito para las rodillas, era un lugar santo. Era un lugar santo. Y Dios estaba en medio nuestro. Este es un encuentro personal, hermano. Este es un encuentro que yo no puedo hacer por vos y vos no podés hacer por mí. Es un encuentro tuyo con Dios, donde Dios te habla. Y es más, es un encuentro donde el mensaje es personal. Por supuesto no puede contradecir la voluntad escrita. Dios hoy habla a través de su palabra y nos revela sus verdades a través del Espíritu Santo. Hay personas que a veces errando en esto, creo que hay 2 extremos, ¿no? A nosotros no nos pasa nunca esto, pues estoy exagerando, hay personas, no nos pasa nunca esto de que Dios nos hable y exclusivamente hacemos un ejercicio mental de la palabra de Dios, mental del Espíritu Santo y no tenemos ninguna experiencia en su presencia que nos impulse, que nos motive, que nos dinamice la vida. Y hay otras personas que tienen visiones todo el tiempo
y muchas de esas visiones no son de Dios y contradicen incluso la palabra de Dios. Dios nos habla a través de su palabra. Dios nos habla a través de su palabra. Dios nos habla a través del Espíritu Santo. Pero yo quiero que entendamos la diferencia, que una cosa es leer la palabra de Dios y otra cosa es salir de delante de la presencia de Dios. Son dos cosas distintas. Y yo anhelo las dos. Anhelo leer su palabra y atesorarla, pero anhelo el tener un encuentro con Dios y que eso me dé dirección y me dinamice. Una cosa es decir, Dios murió, Cristo murió en la cruz para salvar a los pecadores, ¿no? Y otra cosa distinta es decir, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo. Son dos cosas distintas. Una cosa es decir, bueno, Dios murió para todos, y otra cosa es que nos caiga la ficha. Esa es nuestra conversión. Nuestra conversión es un encuentro real con Dios. Cuando una conversión es real, pasa de conocer cosas, de entenderlas, a poder darnos cuenta que Dios me está hablando a mí. Que Dios está en ese lugar. Que Dios está en ese lugar. Una vez, predicándole a una persona, durante mucho tiempo, yo trato de no forzar oraciones, de que eso no pase, de que pase solo. Y esa persona me había llevado en el auto y me deja en un lugar a mí, y yo venía todo el auto piqui, hablándole de la palabra de Dios y predicándole y demás. Y esa persona se va y al otro día, es un email que guardo, me escribe y me dice, di vuelta y no pude más. Estacioné el auto, cerré mis ojos y oré a Dios y le pedí perdón por mis pecados. Y una cosa que él me dijo, que a mí me quedó grabada, es, y casi como que, dice, no quería abrir los ojos, sentía que estaba ahí Dios. Sentía que Dios estaba ahí. Y esto es una verdad, Dios estaba ahí. Eso es un encuentro personal con Dios. Pero el encuentro personal no se limita a eso. No se limita a eso. Dios nos habla por su palabra. Es un mensaje personal para cada uno de nosotros, que nos lleva mucho más allá de lo que podemos imaginar, como dice la canción. Y hermanos, hago una aclaración, es personal, no es para los demás. No podemos hacer doctrina de los llamados personales de Dios. Tenemos que tener cuidado con esto, ¿no? Dios me llama a mí a ir a África y entonces a predicar a los niños pobres de África. Hace poco tuvimos contacto, no tenían esta actitud, pero tuvimos contacto con un matrimonio que se fue a Mozambique, creo que es, y se fue a predicar mientras alfabetizan. Un matrimonio grande. Sus hijos crecieron, los dos están jubilados y se fueron a Mozambique a enseñarle a hablar, a leer y escribir y predican. Ahora, ese llamado es un llamado personal de ellos. Dios les habló de distintas formas, con distintas situaciones y ellos tuvieron ese llamado. Pero es personal, ellos no pueden venir acá, pararse y acusarte a vos de que no vas a Mozambique. Tenemos que tener cuidado con eso. Cada uno de nosotros tiene un llamado personal delante de Dios. Tenemos que validarlo también con las circunstancias que se dan en medio nuestro. Porque a veces surgen cosas que no son de Dios en esto de los supuestos encuentros con Dios. Pero hermanos, a veces nos pasa con los misioneros, ¿no? Algunos misioneros creen que, y lo digo con mucho respeto, ustedes saben cuánto quiero a los misioneros, y con algunos tengo mucha confianza, que la obra de Dios se trata de kilómetros, ¿no? Y cuanto más kilómetros hacemos y el lugar es más desértico, es como que es más la obra de Dios. Y parece que Buenos Aires no fuera la obra de Dios. Entonces con alguno que yo tengo confianza, yo le digo, sí, lo que pasa es que yo estoy acá, no estoy sirviendo a Dios. Y vos estás allá y no estás trabajando, ¿no? Le hago el intercambio, ¿no? Yo trabajo, vos servís a Dios. Y ninguna de las dos cosas es verdad. Él trabaja y sirve a Dios, y yo trabajo y sirvo a Dios. Son llamados distintos, pero es personal. Ahora, hermanos, hay una realidad. A mí me llama la atención, y lo digo con respeto, pero lo digo con una segunda intención. Me llama la atención la mala distribución del llamado, ¿no? Me llama la atención la mala distribución del llamado. Como en estas grandes ciudades estamos todos llamados. Hace un tiempo había lista de personas anotadas para ser misioneros en Buenos Aires. Pero en otros lados del país y del mundo no hay nadie que quiera ir. Y si se trata de que no hay trabajo, cuando Dios llama,
Dios acompaña en todo sentido. Entonces ahí es donde nosotros nos tenemos que preguntar si realmente estamos llamados, si realmente estamos en el lugar donde caímos o en el lugar donde Dios nos llamó, en el lugar que elegimos o el lugar que Dios nos llamó. Este llamado siempre va a ser para alcanzar cosas que no podemos alcanzar por nosotros mismos. Siempre va a ser así. Porque Dios no nos llama para alcanzar algo que vos podrías hacer por vos mismo, para que la gloria sea para Él. Cuando Dios llama a Moisés, le está diciendo: Moisés, no te voy a pedir que me digas la tabla del 1, porque la tabla del 1 la dice cualquiera. Te voy a pedir algo que está por encima de tus posibilidades, por encima de lo que vos podrías hacer por vos mismo. Y casi que es lógico, ¿no? Lo que le pasa a Moisés en un inicio. Dice: yo no puedo. Hace un poco leía un libro y ese libro contaba, este pastor norteamericano decía que alguna vez lo visitó un pastor asiático donde la iglesia era perseguida y que el pastor le dijo, también con doble sentido, pero él lo tomó para bien, pero le dijo: estoy maravillado de todo lo que ustedes los norteamericanos pueden hacer sin Dios. Porque eso es una realidad. Nosotros podemos hacer la obra para Dios sin Dios. Y podemos lograr un montón de cosas. Podemos poner dinero, podemos armar este lugar, podemos prender las luces, podemos hacer un montón de cosas sin Dios. Sin embargo, cuando Dios nos llama, Dios nos va a llamar a algo que nos queda grande, a algo que no podemos hacer si no es en dependencia de Él. Moisés no podía, y hasta lo tenía claro en este momento de su vida, no podía sacar al pueblo de Israel de Egipto. No podía hacerlo. Era algo que Dios iba a hacer y Dios iba a usar a Moisés. Si vos hubieras pensado Moisés para lograr esto, hubiera sido quizás a sus 40, con toda la energía, con todo el ímpetu que tenía, con toda la sangre hirviendo, y decís: ese es el Moisés que yo necesito. Las empresas, ¿a quiénes buscan? Y buscan a gente joven que tenga todo por delante, no sé si a los 40, quizás a los 30, pero un gerente a los 30 está a punto caramelo. Si es soltero, mejor. Está perfecto para llevar adelante grandes cosas. Y Dios dice: no, ¿sabes qué, Moisés? Todavía estás demasiado verde. Todavía estás haciendo demasiado por vos mismo. Todavía pensás que vas a hacer justicia al pueblo de Israel por tu propia mano. Todavía sos vos el que le das de tomar a las ovejas y a los animales de tu suegro. Sos vos el que peleas por el pozo, sacás el agua y se lo das. Sos vos el que está logrando cosas. ¿Sabés qué te falta, Moisés? Te faltan unos 40 años de horno natural, el desierto. Te falta un golpecito de horno, Moisés. Ese golpecito de horno es hacia abajo, no hacia arriba, hacia abajo. Te falta que te duela la espalda. Te falta que te encuentres con vos mismo, con tu miseria, con la soledad. Te falta que bajes el copete. Te falta que seas menos orgulloso. Te falta que llegues a un punto en el cual entiendas que no es por ejército ni por fuerza, sino por el Espíritu de Dios. Te falta que llegues a ese lugar donde lo que yo te voy a pedir no va a haber ninguna otra forma de hacerla si no es a través mío. Te falta que llegues a ese lugar donde vas a entender que sos un instrumento. Hermanos, nosotros los cristianos en el día de hoy reducimos a Dios. Acotamos el Evangelio. El cristiano evangélico de hoy no tiene nada que ver con el cristiano de la iglesia primitiva. Nada que ver. Nada que ver. No tenemos nada que ver. Acotamos a Dios y, como decía antes, queremos a un Dios grande en la enfermedad, pero chiquito en el llamado, ¿no? Queremos a un Dios grande en la enfermedad, pero a la hora del llamado Dios no nos va a llamar a nada que no podamos alcanzar con nuestros propios bolsillos, con nuestros propios talentos, con nuestras propias capacidades. Cuando Dios llama hay un desafío que nos supera humanamente. Por eso, de vuelta, la primera reacción de Moisés es lógica. Él dice: no, pero ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Vamos a leerlo. Él lo dice con mucha claridad. Ven, por tanto,
Versículo 10, 3:10. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Cuando Dios nos llama, hermanos, cuando Dios nos llama, esto debería ser natural. Después Moisés exagera un poco y su humildad o su miedo lo lleva a repetir esto tantas veces hasta que Dios se cansa. Lo pueden leer en el capítulo siguiente a la tarde. Pero esta primera reacción es natural. Dios lo estaba llevando a un terreno que él no podía dominar por sí mismo. Él no podía dominar por sí mismo. Un terreno donde es necesaria la fe. El otro día hablaba con Ezequiel y charlábamos de un mensaje que veía de un pastor y él hablaba de la humanidad de Cristo. Él decía, nosotros lo que solemos hacer es que cuando vemos que Cristo hizo algo que nos supera ampliamente, por supuesto, se lo atribuimos a la deidad de Cristo. Y nos olvidamos que Cristo, cuando estuvo en esta tierra, era 100% humano y 100% Dios también. Pero era humano. Y la Biblia nos muestra más de una vez su dependencia constante con el Padre y con el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que Él se escapaba para orar, no nos quería dar una lección, necesitaba orar, buscaba de Dios. Nos dice la palabra que Él estaba en profunda conexión con el Padre y con la voluntad del Padre. Y nos dice la palabra que Él estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces, es imposible separar de Cristo la deidad, pero si nosotros analizamos a Cristo, lo que Cristo hizo y lo que nosotros tenemos que hacer, podemos ver un hombre, 100% hombre, en dependencia de Dios, lleno del Espíritu Santo, logrando grandes cosas. El tema es que cuando ponemos eso en la balanza y nos comparamos con nuestra humanidad, nos damos cuenta cuán lejos estamos de Dios. Porque nosotros no nos podemos levantar de la cama, no podemos llegar temprano a la reunión, no podemos tener constancia con la lectura, no podemos tener constancia a veces con nuestros ministerios y tantas cosas. Nos arrastramos como babosa para lograr las cosas. Y este hombre, Dios hecho hombre, en dependencia de Dios y en dependencia del Espíritu Santo, llevaba adelante estas cosas. Hermanos, tenemos la necesidad de entender que si Dios nos va a hablar, y es algo personal, si Dios te va a hablar, si Dios me va a hablar, probablemente nos lleve a terrenos que nosotros no podemos dominar. No podemos controlar por nosotros mismos. Y eso nos va a llevar a una dependencia mayor de Él para lograr aquello que Él quiere para nuestras vidas. Pero la otra opción siempre es quedarme a un costado del camino. Quedarme con el status quo. Estoy dentro del promedio. Más o menos todos nos manejamos de la misma forma. Nadie se destaca de nada. Nadie se la juega por nada. Y entonces más o menos nos mantenemos en un promedio, que a veces puede ser una tibieza. Este es un llamado que cuando Dios nos habla es necesario obedecerlo por fe. Obedecerlo por fe. Puede ser que tengamos una visión de Dios y puede ser que nos falte la fe para obedecerla. A veces estas visiones son a largo plazo. La de Moisés era bastante a largo plazo, ¿no? La de Abraham más todavía. La de Moisés era una visión a largo plazo. Dios le dijo, bueno, mira, los vas a sacar. De hecho, era una visión de 40 años. Lo vas a sacar, los vas a llevar, los vas a conducir y los vas a llevar a la tierra donde fluye leche y miel. Era una visión para el resto de la vida de Moisés. De hecho, Moisés muere cumpliendo esta misión. Puede ser que Dios nos hable de esta forma, nos dé una visión que tenga que ver con el futuro de nuestra vida. A Abraham le habló y lo hizo mover, lo llamó cuando tenía 75 años. 75. En algún punto, entre esos 75 años y cuando van a ser su hijo Isaac, Dios le promete, bueno, cuando lo llama le promete una nación grande, pero en algún punto ahí le promete también, en la Biblia son un par de capítulos, le promete también a su hijo. Y cuando llega la visión, cuando llega cuando va a nacer Isaac, Abraham tiene 100 años, Sara tiene 90. Ya no podía tener hijos. Es una visión a largo plazo
Cuando Dios lo llama a 75, pasaron 25 años hasta tener a su hijo. Una visión a largo plazo. Pero a veces las visiones que Dios nos da son más cortas. Pero fíjense, vamos a Romanos 4:18. Miren lo que se dijo de Abraham en este caso. Porque si es un llamado de Dios, en algún punto vamos a tener que decidir si vamos a obedecer. Se pueden ignorar los llamados de Dios, ¿eh? Tiene consecuencias. Pero yo me puedo hacer el tonto cuando Dios me está pidiendo algo. Puedo esquivar la mirada. Pero fíjate lo que dice Romanos 4:18. Él, hablando de Abraham, creyó en esperanza contra esperanza. Él creyó. Él creyó. Si tenés para marcar, marca eso. Abraham creyó. Él creyó. Para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto. Tenía 100 años, miren cómo lo dice la Biblia, estaba como muerto, siendo casi de 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara, con 90. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. Qué hermoso texto. Dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido, por lo cual su fe le fue contada por justicia. Hermano, esta es nuestra parte, nosotros tenemos que imitar a Abraham. Fíjense lo que hizo Abraham. Lo que hizo Abraham fue creer. No se debilitó en la fe mirándose a él mismo o mirando a Sara. No dudó por incredulidad de la promesa de Dios, se fortaleció en fe, le dio gloria a Dios y estaba plenamente convencido de que el que lo había llamado lo podía hacer. Estaba plenamente convencido, no en su capacidad, no es que dijo, bueno, vamos a buscar un lugar de fertilidad y entonces, bueno, vamos a ver si podemos hacer algo in vitro. No manoteó ninguna cosa que podría, en esa época no existía, pero ninguna otra cosa. Antes de esto, antes de tener el Saxi, manotearon algunos planes B, que así salieron los planes B, ¿no? El que conoce la historia después si no la lee. Pero en este momento, y el epitafio de su vida dice esto, ¿no? Que él se fortaleció en fe, le dio gloria a Dios y estaba plenamente convencido. A veces, hermano, son grandes cosas que Dios pone por delante y a veces son pequeñas cosas también. Pequeñas cosas también. Y en esto es muy difícil conectar los puntos hacia adelante. Cuando Dios te pone algo y vos tenés que obedecer, y eso algo que Dios te pone es enorme para vos. Y no podés ver lo que va a pasar detrás de eso. No podés ver lo que va a pasar hacia adelante. Es muy difícil conectar a veces las cosas adelante. No recibimos una promesa tan grande como la de Moisés o tan grande como la de Abraham, completa. A veces recibimos pequeñas direcciones para el día a día. Pero ¿sabes qué? Cuando mirás para atrás, en tu vida sí podés conectar los puntos. Y podés ver cómo aquella pequeña decisión, como si fuera un laberinto, aquella pequeña decisión, aquella pequeña doblar a la derecha, doblar a la izquierda, no hagas esto, hacé lo otro, aquellas decisiones te llevaron al lugar donde estás. Aquel sí, a pesar de que no querías ir. Aquel no, a pesar de que querías ir. Aquellas decisiones, por fe, en obediencia a Dios, nos llevan al lugar que Dios tiene para cada uno de nosotros. No es solamente una cuestión de revelación, sino que es una cuestión de una obediencia por fe. Y esto es lo que Dios nos está pidiendo. No mirándonos a nosotros mismos, mirándolo a Él. Porque cuando yo me miro, hermano, a mí mismo, no puedo ni estar parado en esta mañana delante de ustedes. Es así. Lo tengo que mirar a Él, que puede usar un perro muerto como yo y que puede usarte a vos. No utilizando, hermanos, la humildad como una excusa, como en un momento hizo Moisés también. Bueno, cerramos. El llamado de Dios garantiza la providencia de Dios. Acordate de esto. No es quién sos vos, es que yo voy con vos, dice el Señor. Si yo te llamo, yo me hago cargo. Si yo te llamo, yo me hago cargo. Hermano, nosotros lo hemos visto esto algunas veces en nuestra vida. A mí no me gusta contar mis experiencias personales, pero algunas veces lo hemos visto. Una vez que lo hemos visto con claridad fue en el momento que nosotros nos teníamos que casar con Cari. No teníamos para nada, nada. No había nada. Pero ¿sabes qué?
entendíamos que Dios nos pedía casarnos. Y de vuelta, no era solamente que su palabra decía que había que casarse, era que nosotros nos teníamos que casar, que ya no podíamos seguir noviando más. Y lo entendimos en forma personal, pero no estaban los medios desde ningún punto de vista para casarse, ni el lugar para vivir, ni absolutamente nada. Cuando nosotros tomamos la decisión, fue en la placita que está acá en Artigas, y dijimos nos tenemos que casar, y no tenemos nada, y no lo podemos hacer humanamente, pero lo tenemos que hacer, tenemos que obedecer a Dios en esto. Fue una decisión no basada en lo que teníamos en el bolsillo. Fue una decisión basada en que si Dios quería esto, Dios iba a proveer. Dios se proveyó mucho más de lo que nosotros podíamos imaginar o entender. Y lo hizo hasta el día de hoy. Una pequeña decisión con un gran impacto para nuestras vidas. Hermanos, no es quien seas vos. No es lo que tengas en nuestro bolsillo, en tu bolsillo. No son tus títulos. No es tampoco tu pasado. No es tampoco tus errores. Es quien va con nosotros. Es quien hace el llamado. Es quien sustenta. Más adelante Moisés lo entendió y dijo, si no vas a ir con nosotros, no nos saques de aquí. Si no, mirá que yo sigo entendiendo que yo no puedo. Si no vas con nosotros, no nos saques de aquí. Hermanos, ¿hace cuánto que no tenés claridad de un encuentro con Dios? Y esto es personal, no matrimonial, no eclesial. Puede ser a través de un mensaje, puede ser a través de un libro, puede ser a través de las situaciones, pero ¿hace cuánto que no tenés a Dios pidiéndote algo concreto de tu vida? Hacé memoria, porque estos pequeños encuentros con Dios pueden cambiar la vida. Pueden cambiar la vida y llevarnos a lugares donde nosotros no hubiéramos pensado que podíamos llegar. Estos pequeños encuentros con Dios pueden cambiar nuestra vida. Pueden cambiar nuestra vida. Y sepamos esto, ¿no? Si escuchamos a Dios es probable que pida cosas que ni siquiera nosotros querramos. Cosas que no queremos, cosas que no esperamos, cosas que no podemos alcanzar, no cosas que nos quedan cómodas. No cosas que nos vean cómodas. A veces admiramos a hombres de fe. Se dice ahora se me voló el nombre de este hermano, el que construyó todo lo de Villarreal, todos los centros, don José Ongarrá. Se habla de José Ongarrá y de tantos otros, ¿no? Que emprenden, lo escuchábamos a Andrés Maldonado el otro día, emprenden llamados por Dios cosas que no están capacitados. Y él fue y dice, vengo a comprar sin plata, decía Andrés el otro día. Don José diciendo, bueno, vamos, tenía una visión para ciertas cosas de parte de Dios, sin la posibilidad personal. Y a veces en las cosas sencillas, ¿no? No solamente hay que amar al prójimo, ama a tu prójimo como a ti mismo, fantástico, sino cuando Dios te habla y te dice, tenés que amar a ese prójimo, a ese que te cuesta. No solamente leer Hebreos 11 y entender y razonar la fe, sino cuando te dice Dios, mira Dios, Andrés, tenés que poner fe en esto, en esto en particular. Cierro con esto, hermanos. ¿Qué pasaba si Moisés decía que no? ¿Qué piensan que pasaba? ¿Qué pasa? ¿El pueblo de Israel no iba a salir de Egipto? A veces nos creemos que si no lo hacemos nosotros no lo va a hacer nadie, ¿no? ¿El pueblo de Israel no iba a salir de Egipto? ¿El plan de Dios iba a cambiar porque Moisés dijera que no? La pregunta es qué le iba a pasar a Moisés si se quedaba fuera de ese plan, cuidando animalitos. Si al final de sus días iba a mirar para atrás y iba a decir, che, esta puerta que cerré fue un error. Y al final pudiendo sacar al pueblo de Israel para gloria de Dios y ser un instrumento en sus manos, me quedé cuidando animalitos en el desierto. Tengamos mucho cuidado con esto, hermano. Porque el status quo, el hecho de estar en el promedio, no tener desafíos de parte de Dios, es carísimo para nuestra vida. Es carísimo para nuestra vida. Tenemos la necesidad de clamar a Dios y decirle a Dios,
quiero leer tu palabra, quiero orar, quiero ayunar, pero quiero verte. Tengo la necesidad de que me hables en lo personal y tener esas convicciones que me levantan como un resorte de la cama a la mañana. Porque tengo un proyecto que llevar adelante. Porque tengo algo para hacer que me lo pidió Dios. Son esas convicciones que me llevan a llorar por mi pecado. Son esas convicciones que me llevan a llorar por mi incapacidad, pero que me llevan a buscarlo a Él, que es el que prometió, vos vas a hacer esto porque yo estoy con vos. Que el Señor les bendiga.